Bueno, bienvenidos a esta nueva clase expositiva de CIP del Rosarito. En esta clase vamos a reforzar, a ahondar sobre algunos aspectos de lo que trabajaron en la última clase sobre Weber y Maquiavelo. En este caso no nos vamos a detener demasiado en el pensamiento de esos autores, vamos a focalizarnos en algunos aspectos muy particulares que me parece importante destacar. Entonces vamos a tratar de articular, bueno, ¿por qué lo habíamos puesto entre estos pensadores que lograban combinar los conceptos de dominación y consenso? Y vamos a ver algunas de sus categorías más importantes. Dijimos que tanto Maquiavelo como Weber son dos autores que articulan, conjugan, mezclan esos dos enfoques que venimos trabajando en toda la unidad 1, que son el de la política como algo coercitivo, como una forma de violencia, con el enfoque del consenso. Lo que están diciendo estos dos autores es que no hay una sola práctica o no una sola lógica a la que podamos reducir la política, sino que van a existir diversidad de formas, de decisiones, de métodos, y esa diversidad se va a expresar en Maquiavelo, en los consejos al príncipe, que es una de sus... El Príncipe de Maquiavelo es una de sus obras más tradicionales, en las cuales él plantea una serie de consejos acerca de cómo conservar el poder de gobierno, y particularmente esa diversidad de decisiones, de formas, de métodos, en Weber lo veo más asociado a los criterios de legitimidad. No son los únicos aspectos que podemos desarrollar, pero me parece interesante estos dos puntos para articular esos dos autores. En este video particularmente nos vamos a enfocar más en Weber que en Maquiavelo, ya que este segundo lo vamos a retomar en otra unidad teórica más sobre las tradiciones políticas. La primera pregunta que les hago siempre, bueno, es ¿qué tienen en común? Además de esa combinación de enfoques, nuevamente tenemos que decir que lo que hace el manual, el libro, es combinar o unir bajo esa categoría dos pensadores de épocas y contextos totalmente diferentes. Maquiavelo escribe en el contexto del Renacimiento italiano, de la República de Florencia, mientras que Weber va a escribir una Alemania que estaba construyendo un sistema parlamentario y un sistema de partidos. Ahí una breve aclaración, porque muchos me pusieron en los trabajos por los que pude leer hasta ahora que Weber escribía en el contexto de la Revolución Francesa. No, lo que está planteando el libro, en realidad él escribe varias décadas después. Lo que pasa es que está tratando de mostrar que es un tipo de política diferente, representativa, en la cual ya hubo un ascenso de la burguesía, del sistema electoral. Pero volvamos a las conexiones. ¿Cuál es el punto que los conecta a estos dos pensadores que los separan varios siglos? Bueno, Weber lo que va a hacer es retomar un precepto fundamental de Maquiavelo. La idea de que la política debe pensarse como algo separado de la moral, o por lo menos de la filosofía moral o de una serie de preceptos morales particulares. Vamos a decirlo de otra manera. Lo que están planteando es que no debe evaluarse al gobernante con principios morales globales, sino de acuerdo a situaciones históricas específicas. Si tomamos rápido esta idea puede parecernos complicada, podemos caer en el significado este que se le atribuyó, que han visto ustedes en el libro, a Maquiavelo y a la palabra maquiavélico durante mucho tiempo, como una acción que no observa a los efectos más que busca conseguir un fin determinado, como sea, de cualquier manera. Y ahí el libro deja bastante claro que en realidad eso fue como una especie de tergiversación de el concepto, digamos, de lo que quería plantear Maquiavelo. Pero pensemos dos veces entonces esto, a ver, ¿qué es lo que quieren decir como esto de la política separado de la moral? Bueno, Maquiavelo, ahí lo dice explícitamente el manual, buscaba que la moral cristiana, digamos, no definiera las pautas de la república. Entonces lo que está en juego es quién debe juzgar el comportamiento de una comunidad. Weber va a coincidir en este punto con Maquiavelo de separar la política de una moral específica.
Pero va a ser el tema un poco más complejo. En ese punto voy a tener que hacer un repaso breve de ese aspecto más sociológico de Weber, que probablemente ustedes hayan trabajado en sociología, digamos, para llegar al punto que me interesa a mí, que es qué plantea él sobre la política. Vamos a hacer entonces un breve repaso. Recuerden que Weber escribe en un contexto de una sociedad de masas, que implica representación, sistema parlamentario, una serie de acciones que aumentaron la participación de las personas, digamos, en la política, y sobre todo él lo que va viendo es que esas sociedades modernas tienen funciones diferenciadas, ¿no? Entonces no es extraño que su teoría sociológica esté ocupada de un paso de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, que son más complejas. Ese mundo moderno, para muchos pensadores, va a estar caracterizado fundamentalmente por dos procesos. Uno, el desarrollo del capitalismo, y otro, el de la democracia. Sin embargo, no sé si ustedes recordarán esto de sociología, pero Weber va a ver que por encima de esos dos fenómenos va a haber un proceso más amplio, el que él le llama racionalización. Entonces el proceso de racionalización va a implicar que, por una parte, el gobierno se centraliza, se vuelve más abstracto, pero también que la economía se va a transformar y va a implicar esto una organización del trabajo más racional. Entonces podríamos decir que él define la racionalización como una suma de avances tecnológicos, científicos, pero también la burocracia, eso es una categoría importante en la sociología de Weber, que va a implicar la organización de la vida social según criterios de eficacia. Planteamos entonces brevemente esta cuestión de las sociedades modernas, el proceso de racionalización, pero volvamos a la política, la relación con Maquiavelo, la moral. La pregunta es, ¿qué define la buena política para Weber en este contexto de sociedades modernas? Bueno, ese tema lo desarrolló muy bien en una conferencia que se tituló, después cuando fue compilada, El político y el científico, y después su conferencia también le pusieron la política como vocación. En esa conferencia va a combinar de alguna manera o analizar los acontecimientos de la época, pero planteando algunos aspectos de su teoría sociológica. Entonces, en El político y el científico, Weber va a plantear que el político puede orientar sus acciones según dos criterios. Esos son, como tienen ahí en el video, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Esto me pareció importante desarrollarlo porque creo que no lo desarrolló el manual, pero sí es importante para comprender estas cuestiones de la legitimidad, las formas de dominación. Algunas lecturas superficiales podrían identificar que la convicción sería una lógica mala, digamos, ingenua, en la cual un político actúa irresponsablemente en función a lo que cree, exclusivamente a una moral particular, a una lógica particular, mientras que la lógica de la responsabilidad sería superior, porque uno sería responsable y eso trasciende a mis creencias. Sin embargo, ahí Weber va a dejar claro, va a decir, y esto se los leo textualmente, no es que la ética de la convicción sea idéntica a la falta de responsabilidad, o la ética de la responsabilidad a la falta de la convicción. Es decir, en realidad lo que él va a tratar de plantear es que el político profesional va a combinar esas virtudes, ambas lógicas, y también tratar de desechar las carencias de cada una de esas lógicas. Es decir, debe entregarse una causa, pero sin la vanidad de los proyectos mesiánicos, va a decir Weber. Va a tener que ser mesurado, pero tampoco debe tener más fines que los de la propia carrera. Entonces, de alguna manera, él va a ir analizando las falencias y las posibilidades de cada una de esas lógicas. Ahí quiero hacer un breve comentario. Weber va a dar esa conferencia en la ciudad de Múnich en 1919 y pensemos que es una ciudad sumamente convulsionada por el proceso revolucionario. Entonces,
pensemos que él va a estar confrontando con la concepción marxista de la política, la idea de clase también obviamente, pero en este caso no lo desarrolla tanto. Pero fíjense que la idea de convicción y dominación carismática en realidad él lo está asociando mucho a esa política revolucionaria marxista. Entonces ahora sí, con esa salvedad pasemos a analizar esos conceptos que tenían en el manual, que eran los de dominación, legalidad, legitimidad, y ver cómo los podemos aplicar al análisis de lo político en general. Vamos primero con el concepto de dominación. Para Weber, la historia de las asociaciones políticas y fundamentalmente de la principal de las asociaciones políticas, que es el Estado, se sucedió a través de tres tipos de organizaciones y que a su vez esas organizaciones tenían formas de dominación diferentes. Y es cuando él va a hablar de una dominación tradicional, una dominación carismática y una dominación legal o burocrática. Para ver la dominación tradicional tiene que ver con una creencia en la santidad de los ordenamientos existentes. Es decir, que el orden que existe está sancionado de una vez y para siempre. Entonces ahí va a decir que el tipo más puro de esos órdenes, de esas dominaciones, es el dominio patriarcal. Es decir, se obedece a la persona en virtud de una dignidad propia, de ciertas características, de ciertos rasgos, pero además no solamente de ciertos rasgos, sino que se considera imposible crear un derecho nuevo frente a la autoridad de la tradición. Lo importante de esto es que la autoridad viene de algo que es parte de la tradición. Entonces, para ver toda clase de dominación que se base en una superioridad natural, digamos, va a caer dentro de esta forma tradicional. El segundo tipo de dominación de la cual habla Weber es la dominación carismática, y esta tiene que ver con una devoción afectiva que se tiene hacia ciertas personas y hacia sus características, sus dotes. Estos pueden ser sobrenaturales en algunos casos, pero en otros casos podríamos decir que son más naturales, es decir, heroísmo, poder intelectual, oratorio, pero siempre lo que está en juego es la devoción afectiva. Y ahí lo importante de esa dominación carismática es que para Weber quien manda en este tipo de dominaciones es denominado caudillo, ¿no? No lo piensen ese concepto como restringido a nosotros en historia argentina lo tenemos muy asociado a una época, pero la idea de caudillo es alguien que en virtud de una devoción afectiva logra dominar una situación. Entonces ahí fíjense que ahí lo que está excluyendo es los conceptos más racionales, diría Weber, digamos, de una dominación legal que está más basada en la competencia. Pero también en principio excluye para Weber los privilegios de clase, por ejemplo, que son más típicos de una dominación tradicional. Fíjense que si bien esa dominación tiene un componente de creencia importante, para Weber en realidad lo que está diciendo es si se lleva a su tipo más puro, se va a volver una dominación más de tipo autoritaria y dominadora. ¿Por qué? Porque en general en estos tipos de dominación que se basan en la creencia extrema en una persona, en un proyecto, en una idea, si el éxito falla, ese dominio también se va a tambalear, digamos, una relación puramente personal y hasta emotiva, plantearía Weber. Y finalmente, el tercer tipo de dominación, la dominación legal, que es la que más caracteriza o a la que más van avanzando las sociedades modernas, tiene un tipo más puro, diría Weber, que es la dominación burocrática, y plantea que cualquier derecho puede crearse y modificarse por medio de algo que está sancionado correctamente. Entonces ahí lo que está diciendo Weber es, bueno, ya no se obedece a la tradición, no se obedece a la persona, sino a una regla y a un procedimiento correcto, digamos, a que esa regla esté sancionada correctamente a través de un procedimiento establecido previamente. Entonces ahí el tipo de funcionario que va a predominar en ese tipo de sociedades es un funcionario de formación profesional. Recuerden que esa palabra profesional es justo la que utilizó para hacer su
conferencia acerca de la política, digamos, analiza cómo los políticos estaban deviniendo en esas sociedades políticos profesionales. Y en ese camino de profesionalización, la burocracia es el tipo más puro de la dominación legal, digamos, es la forma técnica más fácil, podríamos decir, o más correcta para desarrollar esa dominación legal. Bien, presentamos los tres tipos de dominación. Ahora tratemos de ver qué tiene que ver todo esto con el concepto de legitimidad, con la legalidad. Bueno, lo que plantea ahí el manual es que claramente el concepto de legitimidad, que es algo que se utiliza mucho en el análisis de las ciencias sociales y sobre todo de las ciencias políticas, es algo diferente de la legalidad. La legitimidad no es parecido, pero no es lo mismo que la legalidad. Cuando habla de legalidad, Weber hace referencia a lo que va a estar de acuerdo a la ley. Sin embargo, ahí si analizamos la política contemporánea, vamos a ver que muchas veces un grupo de poder puede imponer por la fuerza su propia legalidad. Entonces no nos basta con que algo esté de acuerdo a una norma, porque hay muchas veces que se considera que esas normas no son legítimas. Digamos, algo que es legal no siempre es legítimo. Entonces ahí Weber va a abrir un campo de estudio que es el de la legitimidad, que después algunos autores lo van a complejizar. Weber nos va a decir ahí que un gobierno es legítimo cuando el poder es conferido y ejercido de acuerdo a reglas y principios que son aceptados, yo ahí agregaría la palabra relativamente, sin discusión, por los que deben obedecer. Es decir, la legitimidad tiene que ver con que la gente acepte y acuerde con las normas que debe obedecer. Pero ahí entra entonces la pregunta ¿por qué se obedece? Y ahí metemos la teoría de Weber de la dominación. ¿Solo por el ejercicio de la fuerza? No, en realidad las tres formas de dominación van a contribuir a crear tres tipos de legitimidad. Pensemos de ahí en más la multiplicidad de veces, de situaciones en las cuales las personas actuamos de acuerdo a un criterio, o por la tradición, o por una norma, o por confianza en una persona, ¿no? Ahí podemos ver cómo esas tres formas de dominación y esos tres criterios de legitimidad de Weber, que por ahí parecían un poco abstractos, los podemos llevar permanentemente a nuestra vida cotidiana y a una multiplicidad de situaciones que son políticas. En general, por ejemplo, cuando trato de ejemplificar o si pienso en una situación cotidiana, digamos, en la cual podríamos llevar estas categorías de Weber, pienso siempre en la escuela, digamos. Hay caudillos, es decir, personas que por determinados rasgos emotivos, por poder intelectual, por capacidad de oratoria, porque habla bien, porque tiene carisma, se lo sigue más. Hay también formas de dominación que son más, criterios de ordenamiento que son más burocráticos, digamos, es decir, obedecemos muchas cosas porque tienen que ver con normas, pero también hay una dimensión también de tradiciones. Ahí en el video les voy a dejar algunas preguntas por si alguno quiere responder en el foro para que contesten y para que planteen qué ven de estas categorías de las formas de dominación, cómo las pueden llevar a otros espacios y para saber un poco su opinión al respecto a cómo aplicar estas categorías. Bueno, en síntesis en esta clase arrancamos trabajando esa conexión entre estos dos autores que tenía que ver con la relación entre la moral y la política. Después nos focalizamos mucho más en Weber, el concepto de racionalización, la profesionalización y construimos este concepto que después lo vamos a retomar probablemente con otros autores, que es el de la legitimidad, digamos. ¿De qué formas se legitiman ciertas decisiones, no solamente en la política, sino en todos los acontecimientos políticos, digamos, de la vida social?